Bueno, ha venido esta noche al programa Miguel Andrés Galindo, un joven venezolano de la Resistencia, también un caminante. Él y un grupo de jóvenes demócratas venezolanos han caminado desde Miami a Washington más de 40 días. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Un aplauso para nosotros. Bueno, y bienvenido. ¿Cuándo fue la, ¿cómo se dice, caminata? Sí, partimos el 6 de junio desde el Doral. Fue una idea que nació en internet, se hizo un foro porque acá en Estados Unidos estaba preocupado por la cantidad de lobby que estaba haciendo la campaña Hands Off Venezuela, sí, financiada por el régimen. Y yo decía que, bueno, que aquí habíamos muchos venezolanos que podíamos hacerle frente a esa campaña. ¿Y cuántos partieron? Cuando dices partimos el 6 de junio. Yo digo partimos porque en realidad fui yo solo. ¿Tú solo? Yo inicié yo solo, pero había toda una comunidad y había todo un deseo de participar. Lo que pasa es que la gente trabaja, tenía inconvenientes, sí, pero partimos porque yo siento que fuimos varios. Claro, claro. ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. Bueno, y realicé un foro de opinión en donde participaron en línea casi 3.000 venezolanos y debatimos ideas y nació esa idea de hacer la caminata emulando, rindiendo tributo, sí, a los miles de venezolanos que se van desde Cúcuta hasta Ecuador, sí, Perú e incluso hasta Chile. Y sabemos que nunca iba a ser lo mismo, pero era una manera, sí, de llamar la atención y hacerle frente a esta campaña Hands Off Venezuela que estaba acá, sí, distorsionando la verdad y apoyando a los comunistas. Ahora tú no eres, yo tampoco, un atleta. No. ¿Y cuántos kilómetros o cuántas millas separan a Miami de 1.100 millas. Washington? 1.100 millas. Sí. Claro, yo he recorrido esa distancia una vez manejándola y lo hice en 3 días manejando. ¿Cuántos días te tomó a ti caminarlas? Fue un arrojo y una irresponsabilidad, para serte sincero, porque fue algo que nació de hacerlo por Venezuela. Sin embargo, tuve la dicha de que en Orlando se me unió Matthew Bruwick y Rui de Abreu, quienes de verdad me abrieron los ojos en el problema en que yo me estaba metiendo y colaboraron conmigo en el sentido de que me dieron todos los consejos de cómo cargar el peso, porque yo cargaba cualquier cosa que te puedas imaginar, Jaime. Sí. Digamos, de Miami a Orlando, ¿cuántas millas diarias caminabas? Al principio fue muy difícil porque había tormenta eléctrica, había olas de calor. Oh. Entonces hay días en donde podíamos avanzar. Yo llegué un día solo a caminar 22 millas, sí, pero hay días en el siguiente que te sacaban de la vía los policías porque había tormenta eléctrica, caminaba 5. Sí. Entonces yo no tenía la experiencia y fue un promedio, digamos, de 15 millas diarias. Es un montón. Sí. ¿Y dónde dormías? Bueno, tuve la dicha de que a través del social media los hermanos venezolanos se conectaron con la idea y se paraban en la calle, nos traían agua, nos traían cosas. Y se acercaban a ti. Sí, tuvimos. Y te ofrecían dónde dormir. Agua, dónde dormir. Por eso yo digo que nunca lograríamos hacer lo que sufren nuestros hermanos. Sí. Pero tuve la dicha de conocer o de reencontrarme con la verdadera bondad de lo que es el venezolano. Y después de Orlando, ¿cómo cambió la travesía? Cambia muchísimo porque ahí es donde yo me doy cuenta de que solo no podía haberlo hecho. Ajá. Entonces llegan estas personas que no vienen siguiendo a Miguel ni vienen siguiendo, sino vienen queriendo aportar por Venezuela. Entonces... ¿De qué manera te acompañaban? ¿Caminaban contigo? Caminaba, sí. ¿Cuántos eran los caminantes entonces? En ese momento en Orlando llegaron 2 personas más. Matthew fue el precursor de la recuperación de la embajada en Washington. Oh. Él terminó ese capítulo y decidió venir a acompañarme. Y Rui era un muchacho que simplemente renunció a su trabajo, persiguiendo la idea de aportar por el país. Y me acompañaron desde Orlando. Desde Orlando. ¿Y cuál fue la parte más difícil de la travesía, del peregrinaje? En Georgia. Yo digo que ya yo no podía más, ya estaba totalmente destruido. Y había que tomar la decisión de si lo hacíamos lucir bonito para las redes, sí, o si hacíamos algo de verdad real. Y ahí donde se decidió, por ejemplo, que en días donde yo no podía caminar. ¿Y qué caminaban hacían? Los otros 2.
hacían las 20 millas del día y yo me encargaba de contactar a los medios, de hacer otras cosas o de descansar y recuperarme. ¿Y esos tramos los recorrías en un auto? Sí, porque lo que son 20 millas Claro. Caminando, que es todo un día de camino, son 15 minutos en un auto. Imagínate. Entonces a lo mejor alguien que en el camino Claro. o me acercaba hasta donde estaban Claro, ellos y ahí claro. planificábamos poco a poco el día siguiente. ¿No te arrepentiste? No, para nada, No. no me arrepentí. ¿Y qué zapatillas o qué calzado llevabas? Bueno, en principio llevaba unos zapatos deportivos que por supuesto me Colapsaron. colapsaron, Se me desfondaron. sacaron cualquier cantidad de ampollas. Claro. Y luego gracias a Matthew, que es el que tenía más conocimiento al respecto, me consiguió unos zapatos más adecuados. Y en el caso de Ruby, fíjate que él se llevó unos zapatos totalmente, ya estaban acabados, y pedimos por las redes sociales si alguien podía hacernos la caridad de traernos unos zapatos para él, y ese mismo en 2 horas ya teníamos unos zapatos nuevos para él. Bueno, han sido unos héroes ustedes porque además han vivido en carne propia lo que tienen que haber vivido millones de venezolanos caminando y no precisamente con zapatillas profesionales No, para en nada. América del Sur, ¿no? Sí. Hay venezolanos que han caminado hasta Perú y hasta Chile y hasta Argentina, ¿eh? Sí. Por eso yo creo que los verdaderos héroes son ellos. Sí, sí. Nosotros simplemente tratamos de rendir un tributo para llamar la atención realmente, para conseguir la atención de los medios. Sí. ¿Y hubo algún momento peligroso de la travesía? Mira, te voy a dar la exclusiva y eso no se lo comentaba a nadie en ningún Gracias, medio. gracias. En Jacksonville estábamos en una vía sumamente rural donde no había absolutamente nada, sino muchos trailer house. Y de repente se paró un carro y nos dijo que nos estaban radiando, que había una gente, porque llevábamos la bandera de Venezuela, de Estados Unidos, primero porque es el protocolo a seguir, y luego llevábamos la bandera de Venezuela atrás, un poco más pequeña, detrás de la de Estados Unidos, pero en esa zona no les gustó que lleváramos una bandera De Venezuela. extranjera. Ellos no, entonces se nos acercó una persona y nos dijo que debíamos salir de ahí rápido porque era una zona de white supremacy, de Ku Klux Klan. ¿Y qué hicieron? Nos montamos en el carro de ese señor y nos llevó y nos sacó enseguida de ahí. Ahí Muy fue. bien hecho, muy bien hecho. Pero fue una experiencia bastante intensa, Jaime, porque la misma persona que nos llevó, yo creo que él pertenecía también de alguna manera. ¡Oh, qué miedo! Entonces, no te miraba con simpatía. estaba muy asustado. Yo creo que él estaba encontrado entre hacer lo correcto y entre... esa fue la única situación Sí. que nos causó miedo. Sí, sí. ¿Y qué comían durante el camino? Bueno, yo pensaba que iba a rebajar, pero no lo logré porque los ¿En serio? nada más perdí 12 millas, 12 libras. No es nada. No es nada, porque la cantidad de la bendición que nos daban las personas en el camino era... ¿Comías mucho? Sí, sí. Claro, te y querían- mal, sobre todo era ¿Por qué? ¿Qué comías mal? McDonald's, Claro. sopas instantáneas, Claro. cualquier cosa en la calle que había. Claro, claro. A veces la gente expresa su afecto dándote comida. Muchísimos banquetes, Jaime. Nos sentíamos mal porque la idea de nosotros era rendirle tributo a los hermanos Claro. que ya no tienen nada. Y aquí llegaban estas personas que de alguna manera sentían esa necesidad de participar y te hacían arepas. ¿Y cuando llegaron a Washington, qué pasó? ¿Dónde durmieron? ¿Se alojaron en un hotel? Savannah se nos unió otra persona, Joseph. Él fue el cuarto. ¿Venezolano? Venezolano. Él también venía de participar en la embajada. En Raleigh, otro muchacho se vino desde Portland, usó las vacaciones de su año para caminar con Wow. nosotros. Y luego finalmente en Richmond, Virginia, unos hermanos, una muchacha genial que se llama Débora y su hermano Ciro, se nos también unimos. Logramos ser 7. Ah, al final eran 7. Pero Jaime, cada uno de ellos fue fundamental para que esto se lograra. Sí. Qué interesante eso, ¿no? ¿Y no se pelearon en algún momento? Porque Todo el el problema... tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando tú estás mucho tiempo con una persona, ¿no? Todos los días y todas las noches, surgen de inmediato rencillas y fricciones, es inevitable, ¿no? Sobre todo porque yo vengo de una parte muy extremista de la oposición, que es la resistencia. Sí, Una parte en donde no creemos en ningún movimiento político de ningún tipo. sí, sí. Es un movimiento ciudadano. Del otro lado están personas que quizás, no es que son políticos, pero sí tienen un lado un poquito menos
extremistas. O sea, cuando caminaban discutían de todo política. El tiempo, todo discutían. El tiempo, todo el tiempo. Pero ustedes están locos, muchachos, están realmente locos. Caminar desde Miami a Washington discutiendo de política, peleándose. Sí, era muy, pero lo más bonito es que a pesar de las diferencias que pudiéramos tener todos y la incapacidad física que yo el agotamiento que tenía, todos decidimos que lo más importante era Venezuela. Claro, claro. Y era mantenernos unidos. ¿Alguien desertó y dijo, basta ya, yo no creo en esto? No, nadie. Y cuando llegaron a Washington, ¿dónde durmieron esa noche? ¿Los esperaba el embajador Vecchio? ¿Los recibieron con honores? La comunidad de Washington, eso es una historia muy bonita, Jaime, que te voy a poner en contacto con ellos para que la conozcas. A raíz de la recuperación de la embajada, de expulsar a esta gente de Code Pink, se creó una comunidad muy bella en Washington y muy unida. Esa comunidad nos recibió y durante el camino nos daban dando información. ¿Y dónde durmieron la primera Dormimos noche? En casa de esas personas. ¿De esas personas? Nos dieron 2 casas prácticamente como familia, nos recibieron. La embajada está en un barrio muy bonito, St. Georgetown, creo, ¿no es cierto? Sí. Y también nos recibió el embajador Tarret, nos recibió el secretario general de la OEA, Luz Almagro. ¿Almagro los recibió? Sí, nos recibió, por supuesto, el embajador Vecchio, que fue una experiencia muy especial. Qué bueno, qué bueno. ¿Sentiste que la marcha, la caminata tuvo un éxito? ¿Estuvo bien? Sí, hay mucho trabajo por hacer, Jaime. Yo creo que, y esto es algo personal que no representa a los otros muchachos, yo creo que lo fundamental es que las personas desde su casa o desde ser un ciudadano común y corriente, con lo que tenga, puede aportar, puede hacer una acción para aportar en la lucha. Sí. Déjalo ahí un ratito, tenemos que ir a la publicidad, luego seguimos conversando con Miguel Andrés Galindo, que se ha caminado de Miami a Washington con un puñado de heroicos venezolanos y que quiere decirnos algunas cosas de cómo el régimen de Caracas manipula insidiosamente el Internet, ¿no?, para confundir a la gente. Regresamos con Miguel Andrés, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Les recuerdo que si nos están viendo en el Perú, ya salió el libro de cuentos humorísticos Yo Soy una Señora, y si nos están viendo en la Argentina, ya salió la novela Pecho Frío. En ambos casos los libros son editados por Alfaguara, gracias a Alfaguara. Y estoy conversando con Miguel Andrés Galindo, que acaba de recorrer a pie la distancia que separa a Miami de Washington, D.C., 1.100 millas. Correcto. ¿Y tienes ganas de seguir caminando o ya te has quedado más Cuando tranquilito? llegué a casa me sentí muy raro. Sentí muy raro, no me sentía en casa, después de estar 48 noches durmiendo en un sitio diferente. Claro. Sentía como una necesidad de seguir. Sí. Y creo que voy a seguir. Voy a ver qué otra cosa me invento por ver. ¿No te parece que tendría sentido? El otro día alguien me lo sugirió, que los venezolanos del exilio que quieren recuperar a su país que les ha sido robado, abrieran 1, 2, 3 cuentas bancarias, que todo el mundo hiciera donaciones y con ese dinero se pueda organizar algún tipo de ejército de liberación compuesto por nacionales venezolanos en el exilio, voluntarios, militares desertores que se cuentan por millares y eventualmente profesionales de la guerra, mercenarios que podrían ser contratados. Para eso habría que tener una bolsa, ¿no? No sé, 40, 50, 80, 100 millones de dólares para poder organizar ese ejército de liberación. ¿Qué piensas de eso, Miguel Andrés? Nosotros lo hemos conversado mucho y lo he conversado con personas que están dispuestas a entrenarse y a ir armados a Venezuela. El problema, o sea, en lugar de caminar a Washington, caminar a Venezuela. Ir a Venezuela a recuperarlo. Por todas las vías. Por todas las vías. Marítimas, aéreas, terrestres. El mayor temor es que se repita lo de Bahía de Cochinos. Ese es el mayor temor que existe. Y no te voy a negar que también desde la parte política hay un freno a que eso no ocurra. ¿A qué parte política te refieres? ¿A Guaidó? No, el presidente Guaidó no. Yo diría que yo no involucro a Guaidó con los traidores. Yo creo que el presidente Guaidó ha hecho un trabajo, digamos que no es perfecto, pero ha puesto corazón. Pero estoy de acuerdo. Yo creo que es la otra oposición traidora que ellos evitan que eso ocurra. Sí.
porque yo me imagino que como ellos están también ensuciados hasta las metas. Pero yo no pido que ustedes se trancen con esa oposición ni con nadie, o sea... Pero lo evita, cualquier movimiento que se trate de hacer de esa índole. De hecho, ya habían puesto un precio diciendo que un ejército privado costaba $40 millones pagar, sí, para... Cualquier movimiento que trate de organizarse, de hacer algo como eso, ellos lo tratan de frenar. Pero si toda la organización se hace fuera de Venezuela, en el exilio, los políticos opositores que están en Venezuela no podrían... No tendría que hacer. El problema es que ellos están tan infiltrados acá como están los mismos cubanos. ¿Ah, sí? Sí, lo están. O sea, ¿tú no crees que sea posible organizar un ejército? Sí, creo que es posible, pero creo que hay mucho miedo a que se repita la historia de Bahía de Cochinos y hay muchas trancas. Cada vez que se trata de sentarse a organizar, nos envenenan la mente, nos dividen y todo no llega a nada. Pero Bahía de Cochinos, como tú recordarás, fracasó porque el presidente Kennedy dejó librados a su suerte, o sea, los abandonó, los desprotegió, sí, a los heroicos combatientes cubanos que fueron a recuperar la libertad de Cuba. Kennedy no los auxilió. Ahora, en Bahía de Cochinos no se contrató a un ejército privado. No, eran milicianos cubanos, eran voluntarios, ¿no? Rebeldes, héroes. Muchos de los cuales fueron aplastados, masacrados, porque el poder de fuego de ellos era muy inferior al de la dictadura de Fidel, ¿no? O sea, en realidad esa misión fracasó por culpa de Kennedy, ¿no? Evidentemente por culpa de Kennedy. En este caso podría ser distinto, querido Miguel Andrés, porque si tú contratas a 2 o 3 ejércitos de mercenarios y reúnes a 8.000 o 10.000 hombres, con tecnología es otro escenario. Es otro escenario. Pero no le tienes que pedir a Trump que te ayude. No, pero sí por lo menos tendríamos que tener por lo menos tanques y aviones o algo, porque un pelotón de 10.000 hombres con un MiG ruso... Un misil lo destruyen en 2 minutos. Claro. Tiene que ser algo muy preparado, pero sí hay la voluntad de muchas personas que estamos dispuestos a entrenarnos y a ir a recuperar. ¿Qué otras cosas se podrían hacer desde afuera? Mira, según la experiencia de lo que yo adquirí teniendo contacto con las diferentes comunidades de venezolanos acá, yo creo que nosotros no estamos como diáspora ejerciendo la presión suficiente que pudiéramos ejercer. ¿Podrían ejercer una presión mayor? Mayor, sí. Por ejemplo, los 60 países que reconocen al presidente Guaidó no se han recuperado esas embajadas. No se han hecho marchas hacia esos países para exigir que apoyen a una coalición militar, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos no se ha hecho una campaña en inglés lo suficientemente seria que le diga a los ciudadanos americanos el peligro que representa para los Estados Unidos, no para nosotros, para los Estados Unidos el peligro que representa tener a Venezuela bajo esas condiciones. Ahora, sí, difícil convencer a un ciudadano americano promedio de los que votan por Trump que Maduro es una amenaza para Estados Unidos. Difícil convencerlos, ¿no? Sí, pero... Es más fácil convencerlos de que Biden es una amenaza o de que Sanders es una amenaza socialista. Bueno, exacto, correcto. Sí. Ahora, tú sabes mucho de Internet, porque has tenido una carrera exitosa en Internet, tienes miles de seguidores. ¿Qué está pasando con Internet allá en Venezuela? Tú me contabas que la dictadura tiene como a un ejército de sicarios informáticos, ¿no? Correcto. No es desde ahorita, desde el 2014 empezaron con Twitter, donde crearon millones de cuentas de bots para generar las tendencias en minutos. Obviamente ellos no cuentan con la mayoría de los venezolanos, no cuentan con el apoyo, entonces tienen que inventarse. Pero esto en el 2018 cambió, evolucionaron. ¿De qué manera? Ellos ahora están en todas las redes sociales, entonces crean un pelotón que está conformado por 500 personas. Estas personas reciben un sueldo. ¿Venezolanos o cubanos? Venezolanos. Están al mando los cubanos, pero los que ejecutan son venezolanos. 500 venezolanos, los jefes son cubanos, reciben un sueldo, ¿y qué hacen? Se dividen en 5 grupos que son pro oposición, pro gobierno, fake news, neutrales y deportes. Son diferentes plataformas en redes sociales que las compran en Instagram, en Twitter, en YouTube. Son normalmente plataformas que ya están creadas, ellos las adquieren y luego a través de crear cuentas también fake,
cada 500 personas representan 11.700 cuentas en Instagram o en diferentes redes sociales. O sea, cada persona abre unas 20 cuentas falsas. Aproximadamente, correcto. Y maneja 20 cuentas falsas. 20 cuentas. Sí. Y en esas cuentas, ¿qué misión tienen que cumplir? ¿Desinformar, insultar a los opositores venezolanos, amenazarlos? Óscar Pérez es un ejemplo perfecto de lo que pasó. Es uno de las víctimas más fuertes de lo que ocurrió con la desinformación mediática. Cuando tú tienes a 5 o 6 personalidades del mundo de la farándula que tienen credibilidad, que tienen manejan 5 o 6 millones de personas que lo siguen y dicen a Óscar un payaso, que es un peine, que es mentira, eso se multiplica. Eso hace que las demás personas, que son quizás no tienen 6 millones, sino tienen 1, apoyen a esa directriz de opinión y van demeritándolo. Lo que causa que la gente no cree en nada. La gente, incluso las cosas que son verdaderas y ciertas, la gente duda. No, y además te hacen creer que hay un montón de venezolanos opinando políticamente a favor de Maduro y en contra de la oposición. Correcto. Y eso es falso porque no son muchos, son 500 o son 1000, cada uno tiene 20 cuentas y en realidad son asalariados. Son asalariados. No están hablando desde su conciencia. Y actualmente hay, Jaime, de esos grupos de 500 hay 4.000. O sea, hay 4 grupos de 500 activos, sumado a lo que ya tenían de Twitter. Sí. Entonces, sí, 4.000 por 20 son 80.000. Correcto. Y entonces son 80 o 100.000 cuentas falsas de gente que vierte allí odio político, ¿no? Correcto. Odio. Entonces las redes sociales se convierten en nuestro mayor aliado porque al no tener medios en Venezuela donde podamos expresarnos, la gente consume las redes sociales para informarse, pero la desinforma. La desinforma, la llena de odio, la confunde. Pero podría Guaidó hacer lo propio. Guaidó podría decir: necesito 500 o 1000 voluntarios y que cada voluntario abra 20 cuentas y que lo defiendan en Internet. Sí, pudiera hacerse, pero nadie lo ha hecho. Y el otro problema está en que desde la resistencia, lo que hemos intentado, bueno, se nos va la luz, no tenemos una computadora nueva, el teléfono no funciona. Allá, ¿quieres decir? Sí, allá, las personas que están allá. Claro, pero tú estás viviendo acá no se te va la luz. No, acá no, pero el problema de aquí es que el alto costo de la vida no te permite dedicarte 24 horas a luchar contra ellos. Sí, pero el gobierno de Guaidó dispone de fondos. Sí, el gobierno de Guaidó sí pudiera hacerlo. Y el embajador Vecchio también, y podrían perfectamente contratar a 1000 valerosos venezolanos en Miami, en Washington y en Nueva York, y cada uno abre 30 cuentas y ahí contrarresta. Digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es contrarrestar el trabajo de nuestros enemigos. Si ellos lo están haciendo bien, nosotros lo tenemos que hacer mejor. Correcto. Imagínate que en Caracas hay un organismo que casi nadie lo conoce, se llama el CESPA, y ellos cuentan con un servidor de inteligencia artificial de IBM, que fueron entrenados, obviamente, por personal de IBM al G2 cubano, y ese es el que controla toda la información in and out de todas las redes sociales y el monitoreo. Además de que maneja todas las bases de datos de inteligencia del SEBIN, del DGCIM, del CICPC. Pero tú me estás diciendo que IBM, la corporación IBM, se ha prestado a ayudar al G2 cubano en Caracas. Sí. Bueno, no digamos que lo ayuda, simplemente es un cliente, le entrega un servidor y lo entrena. Sí, pero no debería tener a ese cliente. No debería de tenerlo, por supuesto que no, pero ahí son cosas que uno no entiende cómo ocurren. Muy mal. Y muy pocas personas hablan de eso. De hecho, ese servidor lo hemos intentado hackear muchísimas veces y es inhackeable. Porque al ser de... o sea, tú y tus amigos son hackers, eso bueno, me cae bien. Yo no soy hacker, pero dentro del grupo de resistencia hay gente que sí es hacker. ¿Y han hecho operaciones exitosas de piratería? Sí, por ejemplo ayer... ¿Cuál es la que más? Pues, te puedo decir la más reciente que se me viene a la mente el día de ayer, desde el IPFA, que es la organización que maneja todo lo que es las familias de los militares y toda la información, sustraímos información bastante valiosa de todos los que están principalmente sancionados, de quiénes son sus familias, su teléfono de contacto, cuánto supuestamente ganan el sueldo. Muy bien. Otra información que sustrajeron hace pocos días es quiénes son los que están infiltrados en Chile, Ecuador, Argentina y Perú,
que son personas que dicen ser refugiados y están bajo nómina de la embajada. Sí. Y eso se logró, esos documentos se lograron obtener y se hicieron públicos. ¿No puedes entrar en cuentas bancarias de los chavistas? Ojalá. El problema es que no tendrías que hackear la plataforma del banco, que es casi virtualmente imposible. Y te digo, Jaime, lo más triste de esto es que son las personas que nos apoyan o que nos ayudan, son niños de 17 a 21 años. ¿Pero por qué es triste eso? Bueno, porque ellos están estudiando, ellos están escondiéndose todo el tiempo, viven con un miedo horrible de que los delaten o que los busquen, los torturen. Porque están allá. Están allá. Claro, pero todo esto podría organizarse acá. Claro, lo que hace falta es... Tú montas una base en Panamá, una base en Bogotá y una base en Miami. Tengo años diciéndolo. En la era digital no tienes que tener tu departamento, tu cuarto de guerra, tu departamento de guerra digital no tiene por qué estar en Caracas, es un disparate. Lo que pasa es que la gente que lo hace de corazón y lo hace por está allá. Claro, pero estas son tareas pendientes, presidente Guaidó. O sea, escuche a los jóvenes, no a los viejos políticos, escuche a los jóvenes, monten un departamento de guerra cibernético, contraten a 1.000, 2.000 muchachos, cada uno abre 20 y 30 cuentas, y si los cubanos lo hacen en Caracas, nosotros lo hacemos mejor. Perfectamente. Claro. El problema es que precisamente con la caminata, puedo decir que yo te digo sinceramente, como Resistencia, una de las discusiones que tuvimos en el camino es que yo no quería reunirme con Vecchio. Sí. No porque tuviera algo en contra de él, sino porque al ser Resistencia ya te acusan de que te vendiste, te acusan de que estás haciendo proselitismo político, pero ellos me convencieron, los otros compañeros. No, hiciste bien. Y fue una experiencia muy bonita, Jaime, me di cuenta de que muchas veces juzgamos a una persona, pero no es porque lo está haciendo mal, sino porque estamos desinformados. Claro. Sí, él es un buen muchacho, el embajador Vecchio. Sí. Te agradezco mucho por haber venido, Miguel Andrés Galindo. No hagas otra caminata. Enfócate en Internet, ahí está lo tuyo. Sí, señor. Enfócate en Internet, trata de llegar a Guaidó, convencerlo de montar varios departamentos de guerra. Hombre, esto es lo que hay que hacer. Sí, señor. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestro querido amigo Miguel Andrés Galindo. Gracias.